¿no? Sí. Vamos a Venezuela, y es muy curioso. María Corina Machado hasta ahora había dicho que no participaba de elecciones fraudulentas, que no le parecía que existían las condiciones necesarias para que las elecciones fueran creíbles, mínimamente creíbles, pero ahora ella dice que va de candidata con una salvedad rara, que es que el gobierno no la considera pues una candidata legítima, pues la tiene inhabilitada durante 15 años. La han proscripto, la han inhabilitado en base a argumentos absolutamente no aceptables que tienen que ver con una proscripción política, ¿no? Lo que pasa es que en Venezuela, ustedes lo saben tan bien como yo o mejor, Venezuela no es una democracia, Venezuela es una dictadura donde hay una especie de fachada democrática, porque estos gobiernos pretenden conservar una especie de legitimidad supuesta que en realidad está totalmente viciada. Se simula una elección en la cual o se le impide directamente a la oposición participar, o se proscriben a los candidatos más competitivos, o se divide a la oposición a tal extremo que no puedan llegar a tener una representación, ni mucho menos para competir por los cargos ejecutivos. Esto es lo típico que hacen estos países cuando caen en manos del castrochavismo, cuando o caen directamente en una dictadura desfachatada, o simulan, hacen un proceso que es una simulación electoral, como la que hubo hace poco en Nicaragua, donde todos los candidatos opositores los habían metido presos o los habían inhabilitado para correr como candidatos. Bueno, en Venezuela lamentablemente estamos viviendo una situación similar. Ahora, lo que es muy grave, yo debo decir como argentino, es que el gobierno argentino, el presidente de mi país, aunque yo no lo haya votado, es mi presidente, haya utilizado un foro regional como el Mercosur hace 2 días en una cumbre para defender a la dictadura de Venezuela. Y eso es verdaderamente inaceptable. Eso es algo que ocurrió hace 2 días, cuando el presidente del Uruguay y el presidente del Paraguay advirtieron que María Corina Machado estaba siendo proscripta, inhabilitada por la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente el presidente de Brasil y el presidente de Argentina defendieron a la dictadura venezolana. ¿Qué argumentos? ¿Qué dijeron? Bueno, diciendo que en realidad Venezuela estaba muy mal a partir de las sanciones, a partir de los embargos, a partir de lo que ellos consideran, sobre todo Alberto Fernández, que cada rato dice que Venezuela o Cuba está bloqueada. Ni Cuba ni Venezuela están bloqueadas. Tienen embargos y sanciones por parte de algunos países, pero perfectamente comercian con otros. La prueba está, hasta le han vendido petróleo a los Estados Unidos, así que ni hablar. No, hay muchas contradicciones, ¿no? Absolutamente. Pero lo que es muy grave es que un país democrático, como es mi país, como es la Argentina, tenga un gobierno que tiene un origen democrático, pero que lamentablemente utiliza la diplomacia argentina y la política exterior argentina para convalidar a las dictaduras. Y a nivel interno, a mí me parece que, porque uno podría decir que es una incoherencia de María Corina, pero el hecho de que ella lo haga desde la proscripción es interesante, porque entonces si no le permiten, y está haciendo campaña, si no le permiten ser una candidata, ya eso sirve de prueba más que fehaciente de que esas elecciones son una fachada. Sí. Y entonces es distinto, yo la apoyo en ese sentido, ¿no? Porque es una buena estrategia política. Bueno, ojalá que sea efectivo. Yo no conozco en detalle qué es lo que ocurre en Venezuela, pero ojalá que esa estrategia sea no positiva. Quiere decir que vaya a ganar. No, seguramente no. Evidencia. Pero si eso sirve para deslegitimar completamente a ese gobierno, que es una dictadura, y que eso contribuye en el largo plazo, es positivo. Ahora, desgraciadamente, yo tengo muy pocas esperanzas sobre qué es lo que pueda pasar en Venezuela, porque cuando estos países caen en manos de estos gobiernos, no son dictaduras que están un tiempo y finalmente se van, son gobiernos que tienen una vocación totalitaria y tienen el modelo castrista muy presente. Entonces, lamentablemente, yo tengo la sospecha de que es muy difícil que se pueda recuperar la democracia venezolana en el corto plazo, ¿no? Y ojalá que hay que apoyarla, pero lo veo difícil, lo veo muy complicado. Por eso es tan grave que en los países donde sí hay democracia no se haga una advertencia, no se luche contra esa situación, y verdaderamente es inaceptable la actitud esta de defensa permanente de las dictaduras que hacen algunos. ¿En Nicaragua igual, la posición del gobierno argentino? Básicamente es la misma, ¿sí? Es una defensa de estas 3 dictaduras que hay en la región, Cuba, Venezuela y Nicaragua, y ni una palabra sobre Bolivia,
que en algún punto es la cuarta dictadura de las Américas, ¿no? Es un país que tiene su clase dirigente opositora o está presa, o está en el exilio, o está maniatada, y solamente se dejan que participen algunos pocos opositores que de alguna manera son funcionales al gobierno. Hay una pelea ahí de poder entre el expresidente Evo Morales y el actual presidente Arce Catacora, pero en los hechos, a los efectos de la violación sistemática de la democracia, están en todo de acuerdo. Y lamentablemente Bolivia es un país que, si no es la cuarta dictadura de las Américas, está camino a serlo. Y es tremendo, ¿no? Porque es que Argentina no es cualquier país. O sea, tiene un peso en todo sentido, económico, por muy mal que le vaya, intelectual. Bueno, lamentablemente, como tú bien dices, la Argentina, que debería ser un faro de libertad, de democracia, un país que ha tenido una historia terrible, que ha tenido violaciones a los derechos humanos terribles, que ha pasado una guerra civil, que ha pasado una dictadura terrible, pero que nos recuperamos de eso y que hemos hecho un avance, que era un país que durante los años de la democracia, en estos últimos 40 años, había avanzado enormemente en materia de promoción de derechos humanos y de la democracia, tenga un gobierno que esté en esta actitud. Lamentablemente no es el único, porque también la misma actitud tiene el gobierno mexicano, que también tiene un origen democrático, pero tiene la misma actitud y ahora el Lula. Presidente López Obrador. Y ahora, lamentablemente, el presidente de Brasil. Desgraciadamente, cuando llegó Lula a esta tercera presidencia, tú sabes, lo hemos hablado, la idea de que Lula, teníamos la esperanza de que Lula no repitiera errores del pasado, que no confirmara esa tendencia hacia el castrochavismo, que dejara atrás esa vieja adscripción y fundación del Foro de San Pablo. Lamentablemente está en esa línea. Del régimen de Nicaragua hace poco, bastante lamentable. Tenemos que regresar con el tema de Rusia y América del Sur, y China y América del Sur, que es muy interesante. Le agradezco haber estado aquí muchas gracias. con nosotros y tengo que